Papa Francisco tomó una decisión de esas que dividen aguas, ¿no? Generan lecturas contrapuestas sobre la intención de la misma. Decidió Jorge Bergoglio abrir los archivos secretos de la Iglesia, los archivos secretos del Vaticano, en lo referido al pontificado de Pío XII, el papel tan discutido que Pío XII tuvo frente al hitlerismo, frente al exterminio masivo de judíos y de gitanos. Una de las lecturas que inmediatamente se hizo, y creo que la sospecha es válida, es que la decisión del Papa tiene que ver con la necesidad de correr el eje del debate por estos días, el debate por estos años que tiene en el centro a la Iglesia y que tiene que ver con la pederastía, este mal estructural de la Iglesia. ¿Por qué se genera esa sospecha? Bueno, porque en realidad la tradición del Vaticano es abrir los archivos secretos cada 70 años, o sea, 70 años después de producido un hecho, de acabado un pontificado, recién pueden desclasificarse los archivos secretos al respecto. Por lo tanto, si se esperan los 70 años correspondientes a lo que fue el pontificado de Eugenio Pacelli o Pío XII, esa apertura de archivos tendría que ser en el 2028. Sin embargo, ha anunciado Francisco que lo va a hacer el año que viene. Se va a adelantar 8 años prácticamente. Entonces generó la suspicacia de que tal vez está queriendo generar otro tipo de debates para que no se siga hablando de esa plaga de violadores que permanentemente los hechos demuestran que engangrenan a la Iglesia. Yo soy crítico de la acción del Papa en torno a la pederastia. Soy crítico porque por un lado le pongo comillas a esa aseveración de que son hechos históricos, pasos inéditos. Sin duda, una cumbre como el pequeño sínodo que hizo el otro fin de semana en el Vaticano con víctimas de la pederastía, dado que por primera vez víctimas y curia romana se encontraban frente a frente, era un hecho inédito. Lo que pasa es que también es inédita la presión que la realidad impone sobre la Iglesia. Entonces, si la circunstancia es inédita, obviamente los hechos dentro de esas circunstancias serán inéditos también. Por eso yo relativizo esa visión que sostiene que el Papa está dando pasos que sus antecesores no dieron. Por un lado es cierto, pero por otro lado es de cajón. Ninguno de sus antecesores vivió la presión que hoy existe sobre la Iglesia por el tema de la pederastia. Además, le cuestiono al Papa en este tema merodear la idea. La expresó cabalmente, lo dijo con todas las letras, dijo que la pederastia era un mal, o la pedofilia, era un mal de nuestros tiempos. No, no es una cuestión de nuestros tiempos, exactamente al revés. No se trata de este tiempo, lo que se trata de este tiempo es que la prensa tenga llegadas, tenga penetraciones que antes no tenía. Lo que hay en este tiempo es una capacidad de sacar a la luz cosas que antes no salían, pero lo lógico es pensar que desde el medioevo en adelante, desde el celibato en adelante, dada que la estructura es rígida, es verticalista, es de hombres, tiene al alcance niños, siempre lo tuvo, y dado que en el medioevo, en el Renacimiento y en todos los siglos posteriores hasta este siglo XXI, lo lógico es pensar que el problema era todavía más grave, todavía mucho más grave. Ahora es menos grave porque ahora los delitos sexuales están más expuestos, pueden estar más a la vista. Pero amén de esas críticas, yo creo que la decisión del Papa de abrir los archivos de Pío XII
tienen que ver con una sana intención, la intención de, me da la impresión a mí, mostrar que Pío XII no fue el colaboracionista de Hitler que muchos quieren describir. Esa me parece que es su intención. ¿Quién fue Pío XII? Bueno, Eugenio Pacelli era su nombre, era un hombre que pertenecía a la aristocracia italiana, la nobleza negra, como le decían, porque su familia aristocrática estuvo siempre vinculada a la curia de Roma. Era hijo de altos funcionarios y colaboradores de la iglesia, nieto de altos funcionarios y colaboradores de la iglesia. Él pertenecía a eso que se le llama la nobleza negra. Fue un cardenal, nunca fue un cura de parroquia, fue un cardenal, un hombre de la curia, un hombre del aparato vaticano, y es un hombre al que le tocó desde los orígenes del nazismo a actuar sobre el nazismo. La primera actuación fue a principios de la década del 30, cuando él y otros cardenales tuvieron que negociar con von Papen, que era el vicecanciller del Reich, Franz von Papen, tuvieron que negociar un acuerdo entre el Tercer Reich y la Iglesia. Se lo conoce como el Reich Concordat, ¿no? Y abordaba la cuestión de las libertades religiosas. Cuando uno ve el capítulo que en la historia de la Iglesia implica el Reich Concordat, bueno, ve un capítulo negro, porque en realidad la Iglesia estaba negociando con una horda de fanáticos que mucho antes de llegar al poder en Alemania ya demostraban ser una horda de fanáticos criminales, estaba negociando más pensando en sí misma que pensando en Alemania. Pero posteriormente, antes que terminara la década del 30, 1937 o 1938, Eugenio Pacelli, por entonces también cardenal, fue una de las plumas que redactó una encíclica del Papa Pío XI, y era una encíclica que también se la conoce como Carta a los sacerdotes alemanes. Y esa encíclica era durísima contra el nazismo, una encíclica que llega a parangonar a Hitler con el mismísimo demonio. No obstante, luego de la muerte de Pío XI, cuando Eugenio Pacelli se transforma en el Papa Pío XII, viene la parte controvertida de su historia, porque es cuando el nazismo pone en marcha la llamada solución final, que implicó el exterminio de cientos de miles de gitanos y de más de 6 millones de judíos. ¿Qué hizo la Iglesia de Pío XII frente al genocidio que cometían los nazis? Bueno, oficialmente guardar silencio. Extraoficialmente salvar a todos los judíos y gitanos que le fue posible salvar. El Vaticano hizo todo lo que pudo, ¿no? El Vaticano estaba al tanto de los conventos que refugiaban judíos, de las organizaciones católicas que en Alemania, en Austria, en Bohemia y Moravia, en todos los rincones del Tercer Reich, trataban de ayudar a los judíos a salir de las fauces del nazismo. O sea, había dos caras. Ocultamente, silenciosamente, la Iglesia ayudaba a los judíos, ayudaba a las víctimas del nazismo. Oficialmente, la Iglesia guardaba silencio, no enfrentaba al nazismo. Y esto es lo controvertido. Hubo una obra de teatro, allá por principios de la década del 60, de un gran dramaturgo alemán, Rolf Hochschild, ¿no? Escribió una obra de teatro que se llama El Vicario, ¿no? Y en El Vicario, este dramaturgo alemán plantea la primer gran denuncia contra lo que él consideraba un silencio cómplice. Esa obra de teatro casi que muestra al Papa Pío XII como un cómplice consciente del Holocausto o la Shoah.
el punto es que esa idea, que luego fue creciendo, Costa Gabras haría décadas más tarde una famosa película llamada Amén, ¿no?, donde abona esa teoría, ¿no?, y se inspira en el libro del dramaturgo alemán. El hecho es que esa visión es la que ha llevado a Yad Vashem. Yad Vashem es una suerte de gigantesco memorial que hay en Jerusalén a todas las víctimas de la Shoah. Yo pude conocer Yad Vashem, que además es una institución dedicada a preservar la memoria de la Shoah y a investigar todas las complicidades que deben ser denunciadas con aquel gigantesco exterminio que se vivió en Europa. Yad Vashem le había pedido a este Papa que abriera los archivos secretos de los tiempos del Papa Pío XII, y yo creo que este Papa ha tomado esa decisión no para desviar la discusión del tema de la pedofilia, sino para cumplir con el pedido de Yad Vashem, y desde la convicción de que a la hora de balancear el silencio oficial, el silencio como institución frente al horror del nazismo y las actividades secretas, encubiertas, para salvar gente, yo creo que este Papa está convencido de que va a valer más esa acción secreta, de que cuando la gente conozca qué pasó, va a mirar más contemplativamente, más comprensivamente, más compasivamente al Papa Pío XII. Eso es de lo que él está convencido. Yo personalmente no estoy convencido de esto, y acá va mi humilde opinión. La de él seguramente vale más porque es un hombre de la estructura de la Iglesia y llegó hasta donde llegó. Pero es más o menos como pensar cuál gesto valió más. El de la Iglesia argentina que piloteaba Monseñor Primatesta en los tiempos de la más horrible y criminal de las dictaduras militares, o sea, la que comenzó en 1976. Y Primatesta también ayudaba por abajo de la mesa a toda la gente que podía ayudar a salvarse del exterminio que había puesto en marcha el aparato militar. La contracara es la Iglesia de Chile, en los tiempos de Monseñor Silva Enríquez. Monseñor Silva Enríquez, al revés de Primatesta, que oficialmente guardaba silencio, oficialmente aparecía al lado de la dictadura, aunque por atrás tratara de salvar toda la gente que podía. La Iglesia de Chile hizo algo distinto. Monseñor Silva Enríquez, el cardenal, creó la Vicaría de la Solidaridad, y con la Vicaría de la Solidaridad, un brazo de la Iglesia, defendió abiertamente los derechos humanos y enfrentó abiertamente a la dictadura de Pinochet. Lo mismo hizo Arnulfo Romero en El Salvador y posteriormente su sucesor, el hombre que continuó su lucha luego de que él fuera asesinado. Hablo de Monseñor Rivera y Damas. O sea, hay una iglesia que oficialmente denuncia las violaciones de los derechos humanos cuando están ocurriendo. Y hay otras que elige oficialmente el silencio, aunque secretamente ayuda a toda la gente que pueda. Esa es la discusión. Si me preguntan mi opinión, yo digo, miren, el Papa Pío XII había luchas políticas que las hacía abiertamente, por ejemplo, contra el comunismo. Yo estoy de acuerdo con la visión que él tenía del comunismo. Era antitotalitario y me parece muy bien, y yo coincido. Pero contra el comunismo en su Italia, ¿no?, el comunismo que lideraban Palmiro Togliatti, los hermanos Giovanni y Enrico Berlinguer, Antonio Gramsci, él actuaba abiertamente. Es más, el Papa Pío XII es uno de los impulsores de lo que luego se convirtió en el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, hay realidades a las que enfrentó desde la institución, y eso creo que es parte de esta discusión. Después de un corte muy breve, les explico por qué el discurso del presidente abriendo las sesiones del Parlamento me pareció lamentable.